pantalla o si ya puedo compartir. Ok, ya te voy a pasar para que puedas compartir. Ya puedes compartir la pantalla. ¿Se puede ver? Ya te avisamos. Sí, perfecto. Exacto, está perfecto, ¿no? Bueno, Bueno, vamos a dar inicio a la videoconferencia de hoy. El título es ¿qué representa la brecha digital hoy? Nuestro conferencista, el ingeniero Fidel Salgueiro, el ingeniero de comunicaciones y electrónica, tiene una maestría en desarrollo de negocios, tiene 45 años de experiencia en el sector telecomunicaciones, ha sido profesor del posgrado de ingeniería eléctrica en la Universidad Central entre el 2002 y el 2015 en las materias de gerencia de telecomunicaciones y redes de acceso inalámbrica. También fue profesor de economía de las telecomunicaciones en el posgrado de derecho de telecomunicaciones de la Universidad Alejandro Humboldt y ha trabajado para empresas nacionales y multinacionales de telecomunicaciones en Venezuela, Colombia, Ecuador, Miami, Panamá, España y África. Actualmente es consultor de Apertos para la consolidación de la red LTE del principal operador de telecomunicaciones de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial para la mayoría de nosotros es un país que desconocemos, pero era una colonia española, que no sé si hablan español todavía, ya no puedes decir sí, algo. sí, sí, hablan español, hablan español. Ah, ok. Bueno, el tema que nos trae hoy, que representa la brecha digital, el resumen es el siguiente. La brecha digital es un desafío que se ha complejizado luego de la aceleración de la transformación digital que impuso la pandemia. El momento actual obliga a replantear estrategias para llegar a sectores más desfavorecidos de la sociedad, desconectados o remotos. ¿Cómo es la problemática de asequibilidad de dispositivos y la alfabetización digital de las poblaciones? ¿Cuáles son los retos del lado de la oferta y de la demanda? ¿Y cuál es el umbral de la brecha de la región? Y sobre todo, ¿cuál es la mejor forma de enfrentar? Bueno, bienvenido el ingeniero Fidel Salgueiro. Él además es miembro de la Comisión de Telecomunicaciones de la Academia, que no lo puso en su hoja de vida, y ha sido muy activo en esta comisión. Ha dictado varias conferencias. Una de ellas tiene que ver con cómo deben ser las políticas del sector telecomunicaciones y otras de aspectos tecnológicos. Bueno, bienvenido. El micrófono es tuyo, Fidel. Puedes tomar el tiempo que consideres necesario y esperamos poder compartir contigo en el conversatorio. Pues muchas gracias a Alfredo y a la Academia por la oportunidad. Esta conferencia a mí me tocó darla en Canaente el pasado 21 de mayo, el pasado, perdón, 11 de mayo, disculpen. Y básicamente transmite una preocupación, incluso por discusiones en las que he estado también involucrado aquí, por preocupaciones que en lo personal yo tengo, ya muy relacionadas con mi país. Yo he sido defensor de que en Venezuela necesitamos diseñar una agenda digital. Ya la comida y se la comió. Y digamos que uno de los problemas que tenemos ahorita es que nosotros, hay muchas discusiones sobre lo que puede representar la brecha digital. Nosotros, o mucha de la discusión, incluso cuando se hicieron, yo recuerdo cuando trabajé en el programa de gobierno de Capriles, la discusión en esa época eran los temas de accesibilidad de banda ancha, básicamente lo que nos preocupaba. E incluso aquí en la academia, en una de las últimas reuniones que tuvimos, la conversación iba relacionada a la banda ancha, pero resulta que hay muchas cosas que se han cambiado y además se han acelerado con la pandemia. Hay sectores nuevos que han aparecido, como la robótica, como el Big Data, como la inteligencia artificial, que son áreas nuevas, que son áreas de completo desarrollo, que ensanchan aún más la brecha de desarrollo entre los países. Entonces la brecha digital ya no es solo un problema de accesibilidad, sino un problema de cómo la economía de nosotros está impactada con el modelo digital de transformación que hay en el mundo. Y eso es básicamente lo que trata de plantear esto.
Por supuesto, esto va de la mano porque al final vamos a caer en el comentario de que va a ser necesario que el país tenga y que en América Latina formulemos estrategias para tener una agenda digital, pero en todo caso eso es lo que tiene la presentación. Entonces, empiezo con este gráfico que para mí resultaba el ejemplo de lo que quiero decirles. Tenemos países que tienen como que una inmensa autopista, que lo podemos llamar los países ganadores, y tenemos países que llegamos a internet, pero vamos con este intrínculo de vía que se parece a la carretera vieja de La Guaira, mientras hay gente que anda en una autopista como la autopista de La Guaira. Y la brecha del digital no es otra cosa que la diferencia entre el acceso y conocimiento y uso de las nuevas tecnologías. O sea, ya no es solo un tema de hablar de que yo pueda acceder a internet desde mi casa o a qué velocidad puedo acceder, porque es que también el tema de la velocidad es importante, sino qué otras cosas están conectadas con este proceso. ¿Qué cosas se hacen en países en desarrollo? Porque la Unión Europea incluso siente que tiene una brecha, por ejemplo, frente a los Estados Unidos. Y sin embargo, yo que cuando por trabajo estoy en África, vivo en Barcelona es difícil no encontrar en las principales ciudades o en las ciudades, los centros urbanos, un hogar que esté conectado a menos de 300 megabits. Los dilemas en Europa es llegar a todos los hogares con al menos 100 megabits, y ahorita hay unos proyectos que se iniciaron desde el año 2012 en el cual el cobre está eliminado, se está yendo a la fibra óptica y se está esperando que también esto se sustituya con los accesos inalámbricos, pero además la preocupación ya es otra. La preocupación es, bueno, tenemos las incubadoras de capital para las startups, ¿cómo hacemos para atraer inversión, para tener startups, para generar ecosistemas de desarrollo? ¿Qué oportunidades tenemos en tecnologías como el Big Data? De hecho, no es casual que tecnologías emergentes como lo que se llama el Open RAN o los sistemas de radio basados en software y todo lo que eso se arrastra estén en estos países. Entonces, la pregunta es ¿en qué estado estamos nosotros en América Latina? Y la primera pregunta que uno debería hacerse es que si nosotros le preguntáramos a cualquiera de los 244 millones de personas que hay hoy en América Latina que no tiene acceso a Internet, sobre cuál es la importancia que tiene esta red para educar, para conseguir trabajo o para gestionar una pandemia como la que acabamos de vivir, ¿qué respuestas obtendríamos? Y el número es bien interesante porque hablamos de una región que tiene 400 millones de personas, 440 millones de personas, y 254 personas no tienen acceso a Internet. Eso habla de un problema que nosotros tenemos, porque si lo comparamos frente a un país como España, en España todo el mundo está conectado a Internet y estamos hablando de un país cola de Europa. En España el que no está conectado con un servicio de banda ancha en su casa, pues tiene un servicio ilimitado en el móvil o tiene servicios con planes de datos sumamente asequibles. Entonces nosotros, de los primeros problemas que tenemos es que del lado de la oferta, en un servicio que tiene una oferta compuesta, porque el gran inconveniente que tiene el Internet es que su oferta es compuesta, es decir, no es solo un problema de que la banda ancha sea barata, y ahí es cuando hacía la referencia a la discusión que hemos estado teniendo aquí en la empresa donde yo trabajo, sino si la gente puede acceder a los dispositivos, si puede acceder, perdón, a los dispositivos porque tiene para adquirirlos. Es decir, no es nada más que tenga Internet, sino que tenga el equipo con el cual me pueda conectar a Internet. Entonces no es un problema de cuán barato es el Internet, sino si la persona tiene el equipo para poder acceder a Internet. ¿Y qué políticas debería tener el Estado para compensar eso? Algunos datos que yo pienso que son para reflexionar. Entonces, 32% de la población de América Latina y el Caribe no accede a Internet. Esto es un estudio reciente del Instituto Interamericano de Cooperación y Agricultura, el IICA, del Banco Interamericano de Desarrollo, que lo hizo en conjunto con Microsoft. Ese estudio se concentró en 24 países y revelaba que el 71% de la población peruana es la que cuenta con opciones de conectividad, ante un 37% que no lo tiene en la ruralidad. Luego la CEPAL hizo un reporte en 12 países
donde en promedio el 81% de los hogares de lo que se llama el quintil más alto, es decir, lo que llamamos en Venezuela los segmentos A y B, tienen conexión a Internet, mientras que la cifra en hogares de primer y segundo quintil es del 38%, es decir, eso refiere entonces a segmentos que están en estos sectores que son rurales o que están en lo que llamamos los barrios. En el ranking global del índice de banda ancha del 2018 al 2020, en América Latina y el Caribe, los países con mejores conexión de datos eran Barbados, Chile, Costa Rica, Brasil y Argentina, en ese orden. Barbados es una excepción, porque Barbados es de alguna manera un país más británico que el Caribe. Digamos que ahí la influencia del turismo tiene mucho que ver con el nivel de conectividad que tiene. Por supuesto, Chile es un país que sigue marcando la pauta, aunque ahora con este concepto que tenemos en Chile de la mujer, de la persona menstruante, no sé en qué situación estamos allá, pero en todo caso es un país que tiene buenos indicadores de conectividad. Costa Rica, que ha sido un modelo en la región, Brasil y Argentina. Y los países en la cola son Haití, Surinam, Honduras, Guatemala y Venezuela. Venezuela está solo superando a Haití. Entonces, digamos que para mí un tema que compete es qué hacer en Venezuela y qué cosas aprovechar, sobre todo en este momento que parece que hay por lo menos cierta estabilidad económica que permitiría hacer cosas y tratar de ver cómo se le da sentido común a un proceso que es importante para el desarrollo nacional, porque es para mis nietos, no es nada más para mí. Entonces, una brecha, la brecha digital es una brecha social que ahonda en desigualdad en materia de acceso al conocimiento y a las oportunidades. Y eso queda expresado en las posibilidades que tú tienes de emprender y en las capacidades que tú tienes de desarrollar. Yo voy a poner un ejemplo de algo que parece tan trivial. Una de las empresas que fue más exitosa en el año 2017, 2015, 16, perdón, fue un chico que estaba en un foro abierto de drones, es decir, hay unas tarjetas ahorita que son como si habláramos de software libre, que son tarjetas que son también libres para programar y con software libre y una consola de videojuegos, él hizo un dron. El dueño de la revista Wired lo vio y decidió invertir en la empresa de este joven. Esa es hoy una de las compañías que más éxito tiene. Ahora, lo triste de esto es que este joven es mexicano. Se tuvo que mudar a los Estados Unidos porque en México no tenía la posibilidad de acceder y el chico está desarrollando este negocio en los Estados Unidos. Eso es lo que está favoreciendo a Estados Unidos, pero es un conocimiento que perdió México. Eso lo pudiéramos extrapolar a experiencias en el país nuestro, sobre todo con todo este talento que tenemos disperso. Entonces, para la CAF, esto lo que significa es que sin acceso inmediato a información, las personas no pueden realizar transacciones y tampoco aprender a hacerlo, porque esto lleva implícito eso. Usar los servicios financieros, acceder al gobierno y que el gobierno funcione, porque el tema de tener gobierno electrónico no es solamente por tenerlo, como me pasa a mí ahorita con el RIC, que lo puedo pedir por la página web, pero no lo puedo sacar, al final tengo que buscar un gestor. Porque el tema es que esto tiene que ir alineado con toda una estrategia para que la gente se empodere con la tecnología. Tampoco puede realizar trámites en línea y esta brecha se acentúa al interior de los países de la región entre la población urbana y rural. Y el mejor ejemplo fue la pandemia. Durante la pandemia, en los países donde había desarrollada no solamente la banda ancha, sino que teníamos plataformas de teleeducación, pues las clases no se perdieron. En España, si bien es cierto que es un país cola, hubo el tema de que los chicos se quedaban en clase, veían clase por internet, tenían la posibilidad. En Venezuela es que nos quedamos con una cantidad de jóvenes que no hubieron clases. Y eso es irrecuperable. Esa pérdida de tiempo es irrecuperable. Esto es parte del informe de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento. Hay unos costos importantes que miden la dimensión de la brecha digital. Esta fue la fuente de la CEPAL. Esto es las regiones del mundo con la mayor cantidad de suscripciones a banda ancha fija, es decir, al hogar.
Estados Unidos está a la cabeza, le sigue Europa. De segundo lugar, en Europa hay una competencia por alcanzar a los Estados Unidos, que es como que el norte. Digamos que están los países intermedios, pero África y América Latina, que son dos puntos importantes, se encuentran en el 14%. Los Emiratos Árabes Unidos, perdón, África y Asia, y África se encuentra con proporciones cercanas al 0,4%. Es decir, si nosotros en América Latina tenemos un problema porque estamos al 13%, si tenemos un 20 puntos casi de diferencia con Estados Unidos, ni hablar de África. Y aquí se siente, yo aquí todavía estoy en una empresa donde estamos consolidando una red de banda ancha, pero todavía la mitad del ingreso mío proviene de la voz porque los clientes están en 2G, no se han podido migrar al 4G básicamente porque no pueden comprar los aparatos nuevos. En el caso de la penetración de la banda ancha móvil, pues el liderazgo lo tiene Norteamérica, eso incluye Canadá, Estados Unidos, seguido de México. Europa, que está con el 97%, Asia y Pacífico, América Latina, los Emiratos Árabes Unidos y África, que tiene un 34%. Es decir, nosotros tenemos una brecha frente a los Estados Unidos de casi 30 puntos, pero frente a Europa tenemos 20 puntos de diferencia. 6 es la comunidad de estados independientes, que son Armenia, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, todos estos países que salieron de la órbita de la Unión Soviética, pero que están en todo esto que es Afganistán, todo esto que no es ni Asia, ni es Europa, ni es que está en ese universo. Luego, en los países, esta fuente de las velocidades de conexión a banda ancha. ¿Cuáles son los países que tienen mayor conexión a banda ancha? Bueno, esto lo lidera de largo Corea del Sur, seguido de Estados Unidos. Y fíjense la diferencia en la brecha entre Estados Unidos y Corea del Sur. Para Corea del Sur es un caso interesante porque después del proceso de reconversión industrial que ellos vivieron en la década de los 70, un país que estaba por detrás de nosotros está por encima de nosotros. Y yo con eso no trato de hacer comparaciones injustas, sino qué es lo que tenemos que hacer nosotros para recuperar el potencial que el país tiene en su talento. Yo me quiero olvidar aquí de los temas de recursos, sino lo que nosotros tenemos en talento y lo que ha formado nuestras universidades y que está disperso en el mundo y que hay que ver cómo se potencia para aprovecharlo. El resto del mundo y por supuesto en América Latina y el Caribe estamos de cuartos en la cola. Aquí no se menciona África. En lo que se refiere a las exportaciones, es decir, todo lo que se está gestionando en materia de comercio electrónico y en exportaciones de alta tecnología, América Latina representa en su conjunto solamente el 2% del comercio electrónico mundial. Eso es bastante relevante porque nosotros estamos hablando de que hay un proceso acelerado de transformación digital que está impactando a las empresas. Y si nosotros ahorita no estamos impactando el comercio global, es por dos razones. Una, nuestras empresas no estaban preparadas, pero la otra es que tampoco tenemos suficiente infraestructura de telecomunicación. Entonces, ¿qué pasos dar para corregir esto? Y para acercar esto un poco más, porque nosotros el potencial lo tenemos. Al final esto lo que se trata es de competir en conocimiento, no de competir en otra cosa. Los índices de desarrollo de las industrias digitales, aquí hay un caso interesante con el África, porque fíjense que el África está muy, a pesar de que tiene indicadores de banda ancha, y esta gráfica la puse yo a propósito, esto es de CAS, del ecosistema digital, porque gracias a Netflix, Nigeria se ha convertido después de la India en el gran generador de contenido de películas en África y es un generador de contenido y de aplicaciones importantes. En Nigeria, a pesar de que los niveles de conectividad y la guerra, porque ellos están en una guerra por temas incluso religiosos en una parte del país,
hay un fenómeno interesante de desarrollo de industria digital, que es un país importante porque además tiene cerca de 120 millones de habitantes, es el que impacta esta área. América Latina y el Caribe está muy cercano de África. Una vez más, este proceso lo lidera Estados Unidos, con las implicaciones que eso tiene. Le sigue Europa. Europa ahorita está muy concentrada y se ve por todas las políticas públicas que se han desarrollado, incluso al gobierno de España, cuando salimos de la pandemia, los créditos o los endeudamientos que se hicieron en la Unión Europea para estimular el aparato económico fueron básicamente para reforzar industrias como la del automóvil, para ir a las automatizaciones de las industrias y todo lo que estuviera relacionado a la transformación digital de las empresas, es decir, a mejorar la competitividad del sector productivo, porque al final lo que acaba de mostrar la pandemia es que uno de los grandes ganadores han podido ser todos los que estaban trabajando en delivery digital, y resulta que el delivery digital en Europa lo tiene empresas norteamericanas, ni siquiera lo tenían las propias empresas europeas. Al igual que el contenido de entretenimiento, como por ejemplo en el caso de Netflix y de otras plataformas que tuvieron un boom y que acaban de experimentar un boom y que se encuentran en una crisis por otra condición. Es decir, estas empresas crecieron, sus acciones se fueron al cielo. Ha ocurrido que mucha de la gente que estuvo en casa encerrada durante la pandemia, que estaba cobrando los cheques de ayuda social que estaban dando los estados, sobre todo en Estados Unidos, y es la explicación de la inflación que tenemos tanto en España como en Estados Unidos, pues estas personas empezaron a invertir en las compañías que estaban creciendo en ese momento, que eran las Amazon, las Netflix y todo lo que estaba, las Uber, las empresas que manejaban delivery de comida como Deliveroo, como se me fue el nombre, Uber Eats, hay una cantidad de aplicaciones aquí. Hoy en día esas acciones han venido cayendo, pero es por este proceso de la inflación que ha hecho que el que metió plata ahora la tiene, que se ve forzado a sacarla. Pero explica el grave problema que nosotros tenemos. Después tenemos en lo que se refiere a la digitalización de los procesos productivos, y aquí hace un comparativo la OSDE frente a los países que... esto incluye a México. México entra dentro de los países de la OSDE y América Latina. Y en la América Latina pareciera que, bueno, sí, las empresas nuestras, en líneas generales, las grandes empresas, las empresas como Polar, las empresas como Bimbo, a las que se refiere este estudio, las empresas como el Grupo Carso están conectadas digitalmente a Internet. La banca electrónica, pues evidentemente porque la banca es de las que más ha desarrollado, incluso por procesos propios, uno por temas regulatorios, otros porque la misma realidad las ha obligado. De hecho, en Venezuela el único sector que no se ha trazado digitalmente es el bancario venezolano, que incluso yo siento que funciona mejor que el de España, a pesar de que en España hay muchas aplicaciones. Porcentaje de empresas que usan el Internet, y ahí empezamos entonces para aprovisionar sus servicios, es decir, para trabajar en sistemas de blockchain, en sistemas de cadena de valor automatizados, es decir, que utilicen la información como la ventaja competitiva, empezamos a tener brecha. Y porcentaje de empresas de América Latina versus la OSDE que han desplegado estrategias en canales digitales, y una vez más estamos en la mitad. Entonces, si nosotros nos planteamos la globalidad como un escenario real, pues las acciones que debe dar el país para cubrir esto, porque no se trata de hablar de lo malo, sino de qué es lo que tenemos que hacer para estas ventanas de oportunidad que tenemos, poderlas explotar, y que tienen que hacer los estados. Países que tienen primero ministerios especializados en el uso del TIC. Esta es una gráfica de la CEPAL. Fíjense que Venezuela no aparece en ninguna de las gráficas. Entonces nos encontramos que Brasil, Colombia es un país que se ha aventajado bastante, que incluso para el año 2000 estaba mucho más atrás que nosotros. El proyecto de Colombia Digital,
Colombia Vive, que lo hizo Diego Molano. Yo de hecho tuve la oportunidad de hablar con él. Resultó ser un proceso de transformación para todo el aparato colombiano. En República Dominicana se han dedicado a tratar de desarrollar un ministerio especializado en TIC. Ecuador, países que tienen procedimientos explícitos, pues nos encontramos Bolivia, Brasil, Colombia, Uruguay, Panamá, Paraguay, países que se encuentran en este momento en consulta pública para una agenda digital, que aquí esto sería como que el kit del asunto, es decir, primero, ¿cómo hacemos una agenda digital? Segundo, ¿cómo salimos de una ley de telecomunicaciones que es arcaica y prehistórica para ir al concepto de una ley TIC? Es decir, a una ley convergente, una ley que contemple lo que estamos viviendo y que genere estímulos competitivos y estímulos de apertura. Entonces, tenemos que, ya ahí empieza a reducirse el número, Brasil, Colombia, Uruguay, Paraguay. Países que tienen comités de coordinación para una agenda digital, pues se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil. En Brasil, de hecho, ha sido un lineamiento de Estado que no viene de Bolsonaro, viene desde la época de Lula. Probablemente los temas políticos lo han hecho lento, pero en Brasil, incluso desde mi época de estudiante, ha sido un país que ha estado preocupado por el tema de la tecnología. Y bueno, países que tienen metas establecidas con indicadores claros para el seguimiento de una agenda digital, pues se encuentran entre los que lideran esto Brasil, Colombia y Chile. Chile, que no lo he mencionado, fíjense que es el que está en azul oscuro en todos los puntos. Y ya países que tienen un presupuesto explícito para una agenda digital, es decir, que está en marcha, está generando resultados, pues Colombia es uno de ellos, y el ejemplo de Colombia nos pudiera servir a nosotros en mucho aprendizaje. Un fenómeno interesante que hay en República Dominicana, que creo que está muy influenciado por los venezolanos que están allá, Honduras y Paraguay. Las dimensiones que esto todo tiene, bueno, para el año 2017 se estimaba que los países de la OSDE tenían una tasa de participación en el ecosistema digital del 82% versus el 50%. Cosas que son importantes a hacer en la gestión. Bueno, que yo creo que esta brecha, para que podamos superarla entre todos, obliga a tener una colaboración entre los países del ámbito, algo como lo que yo veo que ocurre en África, y que para mí ha servido de ejemplo, porque en África hay cosas, hay procesos que, siendo países más nuevos y que tienen incluso más conflictos que nosotros, pues aquí no ha sido difícil tener una moneda única y establecer un banco central único. Entonces yo estoy en un país que tiene una economía bastante estable, porque tiene una economía que se ha mantenido estable para una órbita de 10 países que además viene alineada con el euro. Entonces aquí la moneda no se ha devaluado, y es un poco el fenómeno que ahora vive Venezuela. Venezuela se habla de un proceso de estabilidad económica, porque es que el puro hecho de que la moneda, que de facto es el dólar, estabilice los intercambios, pues estabiliza la economía y empieza a generar los rebotes que estamos viviendo. No es que el país se haya arreglado, pero empezamos a tener rebote. Entonces, ese fenómeno que yo he visto aquí, por lo menos en el tema económico en África, bueno, cómo colaborar entre todos para estimular a que esto se convierta, porque al final América Latina es un mercado digital único, que tiene sinergia y que tiene ventaja competitiva entre todos los que vivimos en la región. Y cómo eso nos permite desarrollar una economía digital. Cosas que son importantes tener en cuenta. Bueno, que la pandemia, algo que nos enseñó es que generó desigualdades por la incapacidad que tenían las personas de poder teletrabajar. Ahorita un fenómeno importantísimo o clarísimo que tienen las ofertas de empleo, que yo empiezo a ver ahorita en Europa, es que una cuarta parte de las ofertas te hablan de teletrabajar, ¿no? O sea, es decir, las empresas como que se han preparado, no solamente por las reducciones de costo que esto tiene,
sino que están preparadas. Mira, hay que estar listos por si vuelve a pasar algo de esto, pues la persona está movible, porque al final, ¿con qué se trabaja? Con conocimiento, y el conocimiento es portable. Porque yo creo que aquí el kit del asunto es esto: el conocimiento, que es la base de la economía en la que estamos inmersos, es portable. Entonces el conocimiento lo que necesita es la forma de conectarse y trabajar. Evidentemente esto no aplica para construir edificios, pero aplica para casi todos los procesos industriales. En la medida que nosotros, según el informe de Dingen y Neyman del 2020, que empezó a construirse por el tema de la pandemia, un dato importante es que el PIB per cápita mejora considerablemente en la medida que hay condiciones para establecer mecanismos de teletrabajo, y eso se incrementa cuando esos mecanismos incluyen la teleeducación, es decir, cómo se potencia entonces incluso el conocimiento que es escaso, porque el conocimiento universitario es escaso, y si quisiéramos masificarlo con calidad, porque uno de los problemas que ha tenido Venezuela es no entender que la educación es élite. Es decir, la educación no son las infraestructuras que tenemos, no es la Universidad Central no es los edificios, la Universidad Central es los profesores, la academia, ese entorno intelectual y de conocimiento que ahí hay, pero ese conocimiento se puede multiplicar si tenemos tecnología que permita llevarla a todos los rincones del país. Porque no se trata de tener las universidades y llenarnos de profesores que no tienen el nivel o no hacen la investigación que es necesaria hacer en un país, sino tener la forma de que el conocimiento pueda llegar a más gente porque tenemos tecnología que soporte esto. Entonces esa es una de las cosas que ha enseñado, esa es una de las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia. La composición del sector laboral está fuertemente impactada por las capacidades TIC que tiene una persona. Te pudiera decir que en España es impensable que una persona que no maneje las herramientas básicas como el Word aspire a conseguir trabajo, pero es que ahora, si no está familiarizada con aplicaciones, porque en todos los trabajos todo se maneja con una aplicación. El fichaje para entrar a trabajar es una aplicación. El hacer las compras o el hacer las órdenes de pedido es una aplicación. Es decir, los procesos de las empresas internamente tienen mucha automatización, y eso es cultura digital o alfabetización digital, perdón, no cultura digital, es alfabetización digital. Visto todo eso, pues bueno, la brecha digital es un desafío que se ha complejizado a raíz de la pandemia y que yo pienso que va a ser indetenible. Hay procesos que se han acelerado, por ejemplo, la industria de la robótica ha cogido un aire de mucha fuerza. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Vean lo que están pasando en los puertos, los principales puertos del mundo. De los 10 más importantes, 8 son chinos, y cada vez que hay una amenaza de COVID se paralizan. ¿Puede la economía global estar sujeta a estos vaivenes? No, entonces, en algo tan elemental como la gestión de los puertos, la robótica va a entrar con mucha fuerza. Pero también vivimos en un mundo y en un sistema tan interconectado que es imposible pensar que esto se puede gestionar sin aplicaciones del tipo Big Data. Es decir, los datos hoy en día no son datos. Lo que generan los datos es información y es valor agregado y es conocimiento y es transformación y es algo con lo que se puede trabajar y con lo que se están generando insumos. Y si uno tiene dudas de lo que esto pudiera representar, es lo que yo le decía a mis alumnos con los vehículos. En el futuro las pólizas de seguro estarán impactadas porque ahora con el IoT es muy fácil para una empresa de seguro ver cómo tú te comportas como conductor. Entonces ya no es solo los puntos que tú tienes en la tarjeta de conducir, sino que es que el carro puede generar información de cómo tú estás gestionando el automóvil. Y eso pudiera poner o no una forma de hacer que el riesgo actuarial se maneje o se gestione de otra manera. Y eso por hablar de un ejemplo muy sencillo. Pero eso puede ayudar a automatizar la gestión del tráfico. La misma tecnología ha hecho que el automóvil, que era algo para nosotros primario y que seguramente en países como América Latina, por las dificultades del transporte público, sea primario, no es una preocupación en Europa. Ahorita nosotros estamos hablando del vehículo compartido, y hablamos del vehículo compartido porque tenemos informatización en la sociedad. Básicamente, si yo tengo transporte público en la ciudad que funciona las 24 horas del día,
si yo necesito salir con mi familia y tengo una aplicación para alquilar un carro que puedo compartir, y lo tengo en la esquina, lo que tengo es que agarrar, cargarlo y pagar con un medio digital, pues lo hago y lo uso. Y eso está ocurriendo ahorita, o sea, no es Disneylandia, y por eso empresas como Ford han invertido tanto dinero en una compañía como Cabify. Entonces, la pandemia ha acelerado todos estos procesos. Y yo siento que el momento actual nos obliga a nosotros como sociedad, porque lo más fácil pudiera decir, bueno, yo vivo en España, no me debería importar, lo que pasa es que yo no dejo de ser venezolano y yo quisiera que ese país le sirviera también a mis nietos. Entonces, ¿cómo nos replanteamos las estrategias para llegar a sectores más desfavorecidos de la sociedad, desconectados y remotos, y cómo dentro de las imperfecciones que nosotros tenemos, utilizamos las tecnologías de la información para mejorar nuestros procesos? Elementos que tiene la realidad actual, bueno, la crisis del COVID ha empujado a todos los países a digitalizarse y ha sido la fuerza más poderosa que ha tenido la economía para ir a acelerar este proceso. Ninguna otra cosa lo había empujado tanto. Entonces todos los presupuestos de empresas están relacionados a cómo transformarse digitalmente. De hecho, la palabra se ha puesto de moda. Al final es la misma cosa que yo tenía en mi época cuando estudiaba computación. Solo que antes el problema era tener una base de datos y tener un ERP. Ahora es cómo esto se interconecta digitalmente con un mundo que está interconectado y con un mundo que se orienta al Internet de las cosas. Una empresa que no esté trabajando con esto está fuera de lugar. Una empresa que no pueda entender toda la información que un cliente sea capaz de generar está fuera de competitividad. Una universidad que no pueda entender los procesos que vivimos ahorita, es decir, nosotros incluso tenemos en las universidades un reto importantísimo, que es que la forma de enseñar también ha variado, porque estamos hablando de alumnos, sobre todo los de los sectores medios, y eso también es una forma de brecha entre los mismos país. Una persona que se ha crecido de un modo interactivo, manejando aplicaciones, que tiene el acceso a ver cómo se hace una derivada, una integral en Internet, porque hay profesores que dan buenas clases de eso. Es decir, que tiene la información al acceso. Si nosotros, de la forma como seguimos manejando la academia, es la forma que se hace atractiva para los estudiantes nuestros y para la gente nuestra, y cómo aprovechamos la tecnología para en todo caso potenciar esto. Entonces la crisis lo que se ha convertido es en un poderoso impulso para esto. Y gracias a la pandemia, como creo que di yo una charla en la academia pasada, pues la telemedicina, la teleeducación y el teletrabajo han cogido un boom en el proceso productivo, y la pregunta es qué tan preparados estamos nosotros en Venezuela y qué tendríamos que hacer en Venezuela para esto. O sea, ¿qué iniciativas hacer? Yo en la última charla que vi en Canaente sentí como que hay algunos impactos o algunas actividades que trata de hacer el gobierno venezolano con la Academia Nacional, pero que yo siento que la falla que tienen es que si no están alineadas en una agenda digital que la haya discutido el país, es decir, donde estén involucradas las academias o el sector académico, donde estén involucradas las empresas, donde esté involucrado el gobierno, por supuesto, como actor, para generar algo de consenso que diga, mira, vamos a alinearnos todos para trabajar en esta dirección, porque esto es un tema que le compete al desarrollo nacional. Y no es nada más colocar internet en las escuelas o colocar internet de velocidad en las casas, es algo más que esto. Es decir, cómo nosotros podemos, en el caso de Venezuela, llegar a tener una computadora por cada 3 personas, que no es la cifra que hoy manejamos. Entonces la pregunta clave es la primera: ¿cuál es la problemática de asequibilidad de dispositivos y la alfabetización digital en los sectores más dispersos? ¿Cuáles son los retos en el lado de la oferta? Es decir, del lado de los proveedores de banda ancha. Pues, ¿cuáles son los retos? Un reto que tiene que resolver Venezuela, que es vital, es abaratar el costo del transporte.
sea, en Venezuela tenemos acceso, pero todavía hoy hay una deficiencia en Internet y la velocidad de Internet es mala, porque Internet no es un servicio como la voz. Internet es un servicio centralizado, es decir, yo tengo que traer todo el tráfico de datos a un punto donde yo me conecto con un router que se conecta con el router de Internet. Y tiene que ser así, puesto que las salidas que tiene Venezuela son en dos puntos. Una salida que está hacia Falcón y una salida que está en Caraballeda. No hay más cables de fibra óptica. Entonces, por ahí sale el tráfico de Internet. El resto de las cosas es cómo ese tráfico se trae. Y todavía hoy en Venezuela un problema que tenemos es el transporte. Cuando tú eres un operador de telecomunicación y vas a vender tu servicio de Internet, pues tienes dos componentes de costo, que es cuánto me cuesta a mí la última milla, es decir, cómo le llego yo al cliente y cuánto me cuesta a mí el transporte. Y además están separados de esa manera. Eso es una diferencia, por ejemplo, con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo hacemos para tener fibra óptica, para tener un transporte y cómo involucramos a todos los operadores en un proyecto de transporte nacional? Que no salga de que Conatel diga, bueno, yo voy a hacer la red nacional de transporte, sino yo pongo un ejemplo siempre de lo que pasó con los cajeros automáticos y las redes de cajeros. La banca se pudo poner de acuerdo en su momento para crear Conexus y Switch 7B, de manera a integrar todos los cajeros automáticos y abaratar el costo de la transacción bancaria. En un modelo, bueno, el modelo de transporte, de la red de transporte, pudiera tener una figura similar a esta, pero necesitamos del lado de la oferta abaratar ese costo para llegar para que la velocidad de conectividad se acerque a las velocidades de conectividad que hay en Europa. Y además podamos garantizar velocidades, la transporte, pues trabajar en conjunto, tener fibra óptica oscura, tener capacidades encendidas y que podamos desarrollar eso en el país. Del lado de la demanda, tengan tanto los móviles de esto, que está dentro de una política pública. Es decir, yo no sé si sigue siendo válida la idea de los infocentros, me parece que fue un muy buen proyecto, que se perdió como muchas cosas en Venezuela porque era parte de una misión, pero en todo caso los infocentros no hacían falta, como si hacía falta llevar la informática a las escuelas, a todas las escuelas públicas y privadas, el internet y la dotación de los computadores para asegurarnos que todos los niños de Venezuela, todos, pueden conectarse a internet y pueden navegar a internet sin restricciones, más allá de las restricciones parentales, pues, pero fuera de eso que puedan acceder al conocimiento. Y bueno, ¿cuál es el umbral que nosotros tenemos frente a los países en desarrollo y cuál es la meta de esto? Es cómo diseñamos una agenda digital. Y luego de tener la agenda digital, cómo entre los países nos ponemos de acuerdo para tener que construir mercados digitales comunes. Es decir, los países europeos han podido ponerse de acuerdo con el tema porque hay un regulador digital común para que el roaming no se cobre en Europa. Entonces, si una persona se mueve entre Venezuela, España o Brasil, porque tendría, perdón, entre Venezuela, Brasil o Colombia, porque tendría que pagar roaming en un mercado que es global. Y esto que parece una tontería, tiene impacto en la forma de hacer negocios. Se lo pongo de ejemplo. Yo tengo un sobrino que teletrabaja, él es programador, vive en mi casa en Barcelona, él teletrabaja. Y él cuando ha recorrido toda Europa, cosas de la edad, pero parece una tontería, pero fíjate la diferencia que eso pone con un muchacho en Venezuela y lo tentador que entonces es para que ese muchacho se quiera ir. Si él quiere ir a Bruselas porque se fue con los amigos y decidió, pues tiene el móvil y que el móvil le funciona como si fuera un tethering para navegar, como tiene una banda ancha ilimitada, porque su plan de datos por 19 euros es ilimitado, pues el tipo donde esté, si no consigue una conexión de Wi-Fi pública, se conecta con el móvil. Y como en Europa es impensable que no haya 4G en todas las partes, la gente está permanentemente conectada y la gente puede teletrabajar hoy en París y en el tren mientras no pierda cobertura porque entras en un túnel. O puede trabajar en otra ciudad, bueno, yo voy a visitar unos amigos y teletrabajo de donde estoy. Eso que parece una tontería y que parece, bueno, es la palabra cifrina, no es cifrino, eso tiene todo un sentido. Entonces, el hecho de que no tengamos roaming en la región ya incluso pone problemas para resolver estas cosas. Cosas tan elementales como eso, pero que definitivamente parten de la base de una estrategia regional.
Entonces, las tres acciones que yo ya para ir cerrando propongo como base de esto, evidentemente esto parte de la base que tengamos una agenda digital, pero en todo caso tres acciones que pueden ir orientadas a tener una política pública digital de éxito. Primero, para resolver los retos del lado del acceso es tener una conectividad inclusiva y establecerlo como una estrategia nacional. Es decir, ¿cuál es la estrategia para digitalizar los hogares? Y el uso del espectro como acelerador convergente. Yo creo que en la última charla que estuvimos Miguel Génova y yo en la academia, evidentemente en este momento con lo que ocurre en el 4G no tenemos suficientes redes de acceso, pero es que en el 5G ya empieza a tener la fibra óptica un competidor en el espectro. El espectro es un acelerador de la convergencia. En Venezuela hay que replantearse la forma como se entrega el espectro. O sea, nosotros seguimos asignando el espectro radioeléctrico en Venezuela en canalizaciones de 25 más 25 MHz. Sin entrar mucho en lo técnico, al final lo que estamos entregando unos servicios pensando que tenemos todavía servicios de voz, cuando de lo que se trata es de tener la disponibilidad que un operador pueda acceder a un espectro y sobre ese espectro se puedan prestar múltiples servicios, no solo un usuario móvil. Entonces, es decir, deberíamos tener sobre el espectro la posibilidad de que quien accede a él sea un operador convergente. ¿Qué significa que es un operador convergente? Que una empresa como Venevisión pues puede ofrecer contenido y puede ofrecer banda ancha móvil. Eso genera un competidor nuevo y genera un competidor que está entrando al mercado ofreciendo un grupo de servicios que la convergencia permite que se puedan entregar. Es decir, seguir regulando por servicios separados es ineficiente. Entonces, ¿cómo hacemos para que el espectro, y sobre todo este espectro que se debe liberar, que en Venezuela va lento el proceso del dividendo digital, que es el que queda libre ahora con la televisión digital, pues cómo ese espectro nos permite llegar y tener mayor conectividad en los hogares, alineado con una estrategia de una red de transporte y tener un acceso TIC eficiente, económico, eficaz y de rápido despliegue, sobre todo porque una de las desigualdades que nosotros tenemos son los sectores populares. Nosotros en los sectores populares es difícil llegar con fibra óptica como se llega en Europa, pero podemos llegar con un sistema inalámbrico. Y si esto lo hacemos masivo, el costo de ese modem, el costo de ese terminal, puede ser lo suficientemente económico. Entonces, del lado de la oferta, podemos utilizar el espectro como un acelerador, de manera que esto, digitalizando el hogar, nosotros tengamos facilidad entonces de tener estrategias que nos permitan fomentar el teletrabajo, capacitar a la sociedad y empezar a capacitar desde la escuela. Es decir, yo no creo que una persona tenga que esperar a ir a la universidad para empezar a entender que debe utilizar herramientas informáticas, sino que desde la escuela debería estar familiarizado con esto y familiarizado para poder trabajar. Entonces, uno, la conectividad inclusiva como un acelerador y como para digitalizar el hogar. Dos, fomentar el teletrabajo y eso va alineado con una estrategia de teleformación y de formación. Es decir, nosotros necesitamos que en las empresas a lo mejor replantearnos lo que ha sido el INSE, que la persona se familiarice y se vincule más con la tecnología y se familiarice con los procesos que la tecnología tiene. De hecho, yo soy hasta mucho más ambicioso. Yo creo que la programación, por mi experiencia en Europa, es un oficio, no es un tema de estudiar en la universidad. ¿Cómo hacemos para nosotros desarrollar una cantidad de programadores que están generando código para que puedan salir al mercado laboral a generar cosas en un ecosistema que esté produciendo y generando contenido? ¿Y cómo lo garantizamos? Pero en un principio digitalizar los mercados laborales, es decir, cómo trabajamos con todas las empresas para que las personas accesen a las tecnologías de la información y Internet y los eduquemos para que la cultura del tema digital no esté solo en el ámbito bancario, que es el caso venezolano, sino en todos los ámbitos.
Eso obliga a pensar en el caso de la digitalización en áreas de impacto que son importantes porque están impulsando lo que hoy en día se ha puesto de moda, que es la cuarta revolución industrial, que es la robótica, la inteligencia artificial, el machine learning, el big data y el cloud computing. Evidentemente la robótica y la inteligencia artificial imponen unos desafíos fuertes, pero hay actividades como el Big Data, el Cloud Computing y el Machine Learning donde nuestros programadores pudieran lucirse. Entonces, cómo esto forma parte de una estrategia y no es descabellado. La India estaba mucho más atrasada que nosotros hace 20 años y ellos crearon el concepto de Tech India. Y la India ha sido de los países del mundo que ha revertido el fenómeno de migración, de que la gente se iba a Estados Unidos a programar. Ahora la gente está en la India programando. Sigue siendo un país pobre, pero ese sector de las TIC está empujando al resto de la economía y está sacando de la pobreza a mucha gente. Es decir, el sector TIC puede sacar de la pobreza a una sociedad. Entonces, ¿cómo nosotros, aprendiendo de esto, lo enfocamos y cómo tenemos una estrategia y nos orientamos a áreas donde podemos tener impacto en el corto plazo y en el largo plazo sí pensar a lo mejor en la robótica y la inteligencia artificial, pero hay unas que están muy relacionadas con el software, donde la gente nuestra es buena, el programador venezolano, el ingeniero venezolano es bueno, entonces ¿cómo trabajamos en esto? Y foco para crear incentivos para desarrollar una industria nacional de software. Venezuela tuvo esto, yo creo que es importante retomarlo. Yo casualmente voy a presentar un libro ahora en el 18 de julio sobre la experiencia de lo que se hizo en Venezuela en telecomunicaciones, pero en el área de informática yo recuerdo que nosotros tuvimos una industria que fue pionera en la región. De hecho, antes de que existiera el SAFE, que se utilizaba en los bancos, el Banco de Venezuela, era privado, utilizaba un producto que había desarrollado una consultora venezolana que era la de Miguel Aluem. Y era un producto competitivo que llegó a exportarse a México. Pero nosotros teníamos una industria fuerte de software. Y uno de los empujes que tenía la industria fuerte de software de nosotros era la industria petrolera. Creo que por muchas estrategias del país, a lo mejor perdimos de vista que lo que Intesa generó en nuestra industria de software, porque se vino a menos cuando el músculo de la industria petrolera se perdió, pero nosotros ahora con este boom tecnológico, ¿cómo lo recuperamos? Porque el software es importante para una sociedad. O sea, una sociedad para poder ser desarrollada necesita tener una industria nacional de software y no es difícil de construir porque eso es talento. Y nosotros talento tenemos. No es un problema de petróleo, es un problema de talento. La India no tiene petróleo y es el segundo productor de software del mundo. Y en el año 1990 no tenía sino 7 computadoras en toda la India. Y por último, la digitalización de las escuelas para garantizar equidad y calidad. Es decir, una característica que tuvo la educación, o sea, y el problema que ha tenido Venezuela, y esto a lo mejor la tecnología nos puede ayudar a Venezuela a resolverlo. Nosotros tuvimos una sociedad muy equilibrada porque no hay mecanismo más integrador que la educación. Los políticos nuestros, los políticos estos de la generación del 28 que fueron tan decapitados por la opinión pública después, por todo lo que hemos vivido, tenían la habilidad de diálogo y la habilidad de sentarse, porque es que todos en la escuela estudiaron juntos, es decir, todo el mundo pasó por lo que era antes el Andrés Bello, que tenía otro nombre, donde fue director Rómulo Gallego. Entonces, el que era de derecha y el que era de izquierda pasó por ahí y la educación genera un vínculo de integración en una sociedad. Cuando la educación en Venezuela se convirtió en pública y privada y la privada empezó a ser mejor que la pública, eso genera una distorsión, porque genera individuos de primeras y de segundas. Y eso es malo para una sociedad. Es malo porque la educación es un vínculo integrador, no solo es un vínculo formativo, es un vínculo de construcción de ciudadanía. Ese fenómeno lo tenemos ahora porque si uno se pasea por un liceo como a lo mejor el Santiago, o una escuela como lo que es el Santiago de León de Caracas o el San Ignacio de Loyola, por hablar de dos en Caracas que son de los más renombrados, pues evidentemente hablar de digitalización ahí no es el problema.
pero es un problema que los niños que están en la Dolorita no tengan los mismos accesos a Internet, porque eso genera una brecha adicional en una sociedad y eso genera un problema para la sociedad venezolana. Entonces, aumentar la competencia digital, la integración digital en los centros educativos es crucial. Y yo siento que es importante que el Estado venezolano tenga una estrategia para fortalecer las competencias digitales de los profesores, es decir, para poder dar teleeducación, también es necesario tener un docente que quiera teleeducar. Y también es necesario tener un docente que entienda que las clases ahora no son magistrales, que yo me crié en un mundo donde yo tenía 0 derechos y muchos deberes. Ese era el mundo donde yo me crié, pero el mundo de la generación de ahora, que está mal llamada de cristal porque es otra generación, es un mundo interactivo. Esos muchachos son interactivos y necesitan ser entendidos de una forma distinta. Y necesitan un sistema educativo que los entienda. Y necesitan un sistema educativo que los lleve al mundo digital. Entonces yo pienso que es menos pizarrones y clases magistrales y más interactividad y programación en los centros de enseñanza. Y para mí no es descabellado pensar que una persona que sale de lo que se llama aquí el ciclo básico en Venezuela, que creo que ahora es la educación básica, con todos estos cambios, pero en todo caso sé que el primer grado al tercer año, una persona debería salir programando, no tiene por qué ir a una universidad para programar, porque no es necesario. O sea, no es necesario. Y yo estoy convencido de eso porque lo estoy viviendo en España. España tiene una industria de startup y de software y la mitad de la gente que trabaja ahí no está graduada, ni es un requisito ir a trabajar que estén graduados. Entonces creo que el talento del que está graduado sirve para otras cosas que son más importantes. Y pensar en esto como un arte que es un oficio, que debe estar permeado en la sociedad y la sociedad tiene que respirarlo. Eso es importante, por lo menos yo soy un creyente y un defensor de esto. Pudiera estar equivocado, pero creo que para mí, en mi opinión, es por donde esto debería caminar. Conclusiones. Pues bueno, la digitalización nos está transformando a todos. Mientras más lento vayamos, más grande será la brecha. A mí no me preocupa lo que hacen los Estados Unidos, a mí me preocupa lo que necesitamos hacer en mi país, porque yo sigo siendo venezolano. Me duele Venezuela, no me duele España. Porque en España van a su ritmo y las cosas allá son otras, los problemas sociales son otros. Pero sí es un problema que nosotros, que éramos punteros en el mundo en muchas cosas, porque nosotros hemos sido inventores de muchas cosas. Nosotros inventamos el prepago a nivel mundial. Nosotros inventamos el que llama paga en la industria móvil. Nosotros inventamos estas tecnologías de software, éramos punteros en la industria del software en los 80. Entonces, ¿cómo recuperamos un liderazgo que está, que al final es conocimiento? Entonces, nosotros necesitamos a integrar la familia, la sociedad, nuestras empresas, a este concepto, a este mundo digital. Yo soy de los que cree que las nuevas tecnologías, además de ser integradoras, brindan muchas oportunidades, es decir, abren oportunidades nuevas. O sea, y si uno tiene una duda, seguramente esto es un ejemplo de todas las escuelas de negocio, pero si uno tuviera una duda, Netflix es el mejor ejemplo. Netflix destruyó a una compañía como Blockbuster en un abrir y cerrar de ojos. Y una empresa como la COAT, de 95 años de éxito, se desmoronó con una compañía como Instagram. Es decir, eso que son ejemplos para escuelas de negocio, que no son nuestro caso, pero también se pueden extrapolar a otras cosas, a otros procesos. Yo se los pongo de ejemplo lo que ocurre en Europa. Europa está ahorita muy empeñada en conseguir capital de riesgo que sea capaz de gestionar inversión para startups. Es decir, ese fenómeno que hay en Estados Unidos y que ha permitido que haya Amazon y que haya Facebook y que haya todas estas empresas que no es que los tipos que estén haciendo eso son mejores que un ingeniero nuestro o que un muchacho nuestro, es que están en un ecosistema que permite esto, pues ese ecosistema lo que hay es que tratar de levantarlo y lo que requiere es compromiso social, no es un tema, digamos, yo no lo veo tan complejo, es un tema de compromiso social y de creer que esto es posible, porque la India también nos ha demostrado que eso es posible. Nosotros necesitamos tener un proceso inclusivo
con el tema de la tecnología, de manera de construir individuos resilientes que sean capaces de trabajar, de teletrabajar, mejor dicho, que nuestro sistema educativo lo podamos integrar, y creo que es el más fácil de integrar. Parece mentira o parece una contrariedad, pero la educación es de los procesos que pudieran ir a la digitalización más rápido en una sociedad, y eso pudiera hacerle mucho bien a Venezuela, porque la educación es un integrador social. La educación no es solo para formar individuos en el trabajo, que es importante, es para construir ciudadanos, y para construir en este caso ciudadanos digitales. Y pienso que evidentemente gobierno, sector productivo y los ciudadanos debemos trabajar en un proyecto de país que permite integrar a las personas en una sociedad con instrumentos digitales. Yo en la última conferencia de Conatel, no quiero pensar que fueron frases cohetes, pero en la última conferencia canadiense donde estuvo, donde di esta charla, pues siento que Conatel está haciendo algunas de las cosas que nosotros queríamos hacer en el 2012, por cierto. Y no puedo sino manifestar mi alegría, porque en todo caso, mira, si lo está haciendo Maduro, pues lo está haciendo Maduro. Yo no creo que ese sea el problema. El problema es que hay que hacerlo, porque eso es, beneficia a la gente que está en Venezuela, porque no todo el mundo se puede ir, y tú no puedes apostarle a que aquello fracase, o por lo menos es mi visión de las cosas. Entonces, ¿cómo construimos un compromiso que nos permita ir a pasos agigantados? Porque yo creo que el mayor potencial que tiene Venezuela no es el petróleo, no es el oro, no es el coltrán, no es la bauxita, no, es la gente. Y lo han demostrado los que están afuera. Es decir, en España el profesional venezolano es muy buen demandado. Y es buen demandado porque tiene un nivel mucho más alto que el del ingeniero español, con todas las dificultades incluso que tienen las generaciones nuevas, que no tuvieron la ventaja que yo tuve cuando estudié, porque yo estudié con tipos muy brillantes que eran profesores que se jubilaron cuando estos niños empezaron a trabajar. Y sin embargo, la cultura, el conocimiento estaba tan permeado en la academia, que la academia ha formado unos profesionales que están brillando en el extranjero, y lo pongo como ejemplo. Es decir, para mí no tendría nada de particular que MIT tenga una persona de 60 años egresado de la Universidad de Carabobo como presidente, pues evidentemente, porque es que Venezuela tuvo en esos años uno de los mejores sistemas educativos. Pero es que tenemos gente más joven que está brillando en la NASA o que está brillando en otro sitio. Entonces creo que en Venezuela el mayor recurso está en nuestra gente. Cómo aprovechamos eso para tener un mejor país, y cómo aprovechamos la tecnología para eso. Yo con eso termino mi presentación, y bueno, quedan abiertas las preguntas. Necesitamos pues instrumentar en Venezuela una agenda digital y un proyecto nacional TIC. Si eso está en la agenda, Venezuela puede contar como un soldado, que en este caso soy yo, para ayudar en algo que tenga que ver con esto. Honestamente no me importaría con qué gobierno. Creo que Venezuela se merece esa oportunidad. Muchas gracias, y están mis datos. Yo te envío la presentación después, Alfredo, porque creo que la subes a la academia. Al terminar te la envío. O creo que ya te la había enviado por WhatsApp, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Fidel Salgueiro. Realmente la charla muy interesante y además llena de reflexiones y comentarios que estimulan al conversatorio ese que queremos tener. Bueno, te voy a leer, digamos, algunos comentarios del chat, y después yo quiero hacer una pregunta, y por supuesto todos tienen la oportunidad para conversar ahora. Uno de los asistentes, Augusto Nichols, nos invita a un libro que él presenta en Amazon sobre transformación digital, panacea empresarial del siglo XXI. Bueno, ya haremos uso de esta información que está en el chat, que se vende el libro por Amazon. Luego, la profesora Yoconda San Blas se tuvo que retirar, pero agradeció la clara exposición. La profesora Marta comenta que más interactividad es fundamental, que las clases no deben ser magistrales y que la enseñanza debe ser integradora de la sociedad. Coincide contigo, ¿no? Bueno, quería comentarte varias cosas, ¿no? Tú mencionaste a Colombia como una referencia que debemos seguir.
Yo tuve la oportunidad hace aproximadamente un par de años de escuchar una charla que CAF era la que invitaba y entonces presentaron el caso de Colombia, el propio presidente Iván Duque, y mencionó pues que ellos estaban haciendo eso con el apoyo de la OECD y con una organización que depende del Foro de Davos. Y estaban montados en el proyecto del gobierno digital, donde pues entiendo que eso significa que van a tener su nube propia de Colombia y ellos van a poder interpretar de la data que se acumula en ese gobierno digital lo que desean sus ciudadanos en materia de servicios, en materia de las diferentes áreas, ¿no? De manera que eso es un proyecto y una de las cosas que ellos decían ahí es que en 2 años tenían que lograr la formación de 120.000 ingenieros en el área de informática, de software concretamente, para convertirlos en desarrolladores. Es uno de los comentarios que tú también haces que lo refieres con el caso. Entonces, por supuesto, esto significa que a lo mejor, como dices tú, se pusieron de acuerdo los diferentes sectores, el gobierno, los empresarios, la academia y tal, y todos unidos, junto con la OECD y el Foro de Davos, y este señor Molano que tú mencionas, que estaba en el ministerio ese, creo que es uno de los ministerios. Él definitivamente fue, coño, yo creo que la pieza clave, porque él fue como el Fernando Martínez Mótola de la privatización de CanTV. Por eso, entonces, bueno, quisiera que nos propusieras alguna estrategia en ese sentido, porque creo que hay conciencia y si no la teníamos, la tenemos ahora después de la pandemia, de lo que significa la, 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 la posibilidad de tener una conectividad de altura. ¿Ve? Por ejemplo, en este momento la Universidad Central tiene problemas de conectividad para los cursos a distancia porque no tiene el ancho de banda suficiente a la salida, ¿ves? Y entonces, por supuesto, eso es una limitación importante. Pero otra limitación es que los usuarios no tienen, como tú muy bien dijiste, a lo mejor los equipos para poder acceder a ese Internet. Aparte que el servicio de Internet tiene muchas limitaciones hoy en Venezuela. Está casi todo todavía con la red de cobre y lo daba. Pasar de esa red de cobre a lo mejor a una red de fibra óptica como está en los países europeos, que están todos los cables en las calles, se olvidaron de pasarlo por canalizaciones, pero a la gente le llega a 600 megabits, como dices tú. Ahora, pero fíjate una cosa, en España concretamente, una familia de 4 personas que tenga 4 móviles y que tenga la televisión con un servicio amplio de canales y tienen a lo mejor Amazon Prime y tienen HBO y cosas por el estilo, que más ese servicio de 600 megabits, pagan el orden de 100 euros. Suponiendo que la familia es mileuriana, que hay un solo ingreso de 1.000 euros, eso es el 10% del ingreso. Yo me pregunto, para que eso ocurra en Venezuela tendremos que tener familias mileurianas. Esa condición está todavía en proceso, vamos a decir, de darse, ¿no? Y esa expectativa. Bueno, entonces, la pregunta concreta es, ¿qué estrategia nos propones tú para hacer algo tipo Colombia y para lograr esas expectativas de calidad de servicio, conscientes de todo lo que significa tener unas buenas telecomunicaciones y la informática en la nube, como le llamas tú ahí también, el cloud computing, ¿no? Pues fíjate, yo siento que lo primero, pues, es retador. Yo puedo proponer, no sé si yo tuviera, si depende de mí, yo creo tener claro muchas cosas que hay que hacer, pero un tema fundamental a resolver en Venezuela para estos problemas que tú dices de los hogares españoles y la conectividad en Venezuela, es necesario disponer de una red nacional de transporte. Yo creo que eso es base fundamental para poder tener un acceso a Internet eficiente en costo. Y eso obliga a que el Estado
sea promotor de algún tipo de iniciativa para que entre todos los operadores se pongan a construir. Es decir, yo creo que Venezuela no tiene tiempo para que ocurra lo que ocurrió en España. En España se generó un mercado de infraestructura en competencia. Creo que incluso la ley de telecomunicaciones nuestra le copiaron muchas de esas cosas esperando que pasara eso. En Venezuela esto no pasó porque Venezuela no es España. O sea, Venezuela tiene hasta una topografía distinta. La topografía de España no solamente es menos compleja, con la excepción de los Pirineos, pero los Pirineos están en el borde con Francia, sino que es un país mucho menos complejo, más urbanizado y con mucha más posibilidad de construir. Entonces, hubo competencia para el despliegue de fibra óptica en España. Ahora, los mismos operadores han caído en el tema de que hay que ponerse de acuerdo para compartir la infraestructura porque están compitiendo del lado del acceso. Básicamente porque la competencia en este negocio está en el lado del acceso, no en el lado del transporte. Entonces, ¿cómo el Estado se convierte en promotor para hacer una iniciativa que el país se llene de fibra óptica y no porque vamos a tener competencia de 200 empresas sembrando fibra óptica, sino entre todos los operadores? Necesitamos esto para poder competir en el acceso y entender que estamos compitiendo en el acceso. Que esto no es un problema de que, bueno, yo llego y me cojo la azotea y monto la estación base, porque esa no es la forma de desarrollar, sino que este tipo de infraestructura requiere de esto y vamos a generar condiciones competitivas en el lado del acceso. Eso sin hacer una agenda digital lo puede fomentar el Estado venezolano del lado de Conatel. Entonces, y esto lo que refiere es tener un proyecto de consulta que obliga a desarrollar esto para sembrar el país de fibra óptica, el transporte, no hacer lo que hicieron con el proyecto que financió el Servicio Universal y nadie sabe en qué paró, donde querían construir transporte y también acceso para llegar a las poblaciones. No, primero construyamos una red de transporte de todos los operadores para que lo que se está prestando ahorita se pueda prestar más barato y que del lado del acceso los operadores compitan en otros diferenciadores. Velocidad, atención al cliente, porque ahí es donde está la competencia. Al cliente no le importa si hay una red de transporte o no. Y si tú tienes que esperar que cada operador construya su propia fibra óptica, Venezuela estará sin internet 10 años. Porque en España esto ocurre porque en España se generó esto, pero es que además hubo fondos de la Unión Europea para fomentar la construcción de las fibras ópticas. Básicamente porque como había una comunidad europea, porque esto tampoco es que salió de motus propio del Estado español, sino que como había una comunidad europea donde había una presidenta que era Nelly Kroes, que era la responsable de la agenda digital para Europa, pues se le dieron fondos a todos los países para sembrar fibra óptica. Eso no lo tienes en Venezuela. Entonces lo primero es cómo generas y fomentas esto. Lo segundo, el servicio universal, pues yo trataría de relacionarlo y asociarlo, al igual que la entrega de espectro, a la dotación de internet y de computadoras en las escuelas. Es decir, yo vi que el gobierno tiene un proyecto de llevar wifi o wifi a todas las escuelas. Mira, no es nada más llevar a las escuelas, es dotar a las escuelas, a todas las escuelas, la de los ricos y la de los pobres, por llamarlas de alguna manera. Todas las escuelas de Venezuela tendrían que estar dotadas con centros de informática y financiadas con el Servicio Universal o financiadas con los fondos que se sacan de investigación y desarrollo que tiene el Estado venezolano y que están saliendo de los impuestos de Conatel, porque al final eso es mucho más productivo que tener dinero que se está yendo para el mismo fondo, para cosas que no están generando los resultados que debería tenerlo. Y tercero, yo soy egresado del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de Venezuela. Eso también en el libro mío está mencionada la experiencia. A mí lo que me dio la CanTV cuando tenía ese centro, que fue el primero de su tipo en América Latina, porque eso fue un proyecto que hizo Rómulo Betancourt con el PNUD, con la UNESCO, perdón, con la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura y el Desarrollo, es que me dio un oficio. En Venezuela es necesario crear oficio, entonces muchas de las cosas que está haciendo ahorita Conatel para formar cursos dispersos, porque son cursos dispersos, que si tú quieres saber algo de voz sobre IP, quieres saber algo de LTE, pero entonces no te forman como el tipo de LTE, lo focalices para formar programadores.
para formar programadores, y entonces empecé a dar cursos de gente que pueda salir a trabajar y pueda salir a generar cosas, a inventar cosas, porque es que de esa invención va a salir un ecosistema de desarrollo, ese ecosistema de desarrollo va a generar ideas. Y fíjate que esas tres cosas se pueden implementar sin necesidad de una agenda digital. Ahora, lo que yo sí creo es que un cambio importante en Venezuela es que necesitamos eliminar la ley de telecomunicaciones para ir a una ley TIC, a una ley convergente, una ley que diga, mira, aquí el que es operador en todo. ¿Por qué? Porque hay que generar competencia. Todo el que pueda acceder al espectro, que genere el espectro, y el espectro que el Estado venezolano no lo ha asignado completo, pues generemos competencia del lado del acceso y mecanismos para construir accesibilidad de banda ancha. Y sea un operador de tipo convergente, que sea mucho más fácil el proceso de generar infraestructura para la competencia, y después de tener una ley que sea TIC, o de tener ese instrumento legal que toma sus tiempos, ir a asociar ese proceso a la construcción de una agenda digital donde participen todos. Yo creo que la Academia Venezolana tiene mucho que aportar. Creo, por supuesto, el sector privado que tenemos en Venezuela tiene que aportar, y tiene que haber unos lineamientos estratégicos. Tiene que haber unos lineamientos estratégicos de parte del Estado. Incluso lineamientos estratégicos, parece mentira, voy a sonar chauvinista si lo digo, pero que apoyen a la empresa nacional. Es decir, Telefónica de España nos hace falta para construir infraestructura, pero Telefónica de España no va a dejar I+D en Venezuela, pero Digitel sí lo puede dejar. Entonces nosotros necesitamos tener un modelo que mientras Digitel sea venezolana, pues coño, ¿cómo hacemos para que Digitel sea el número uno? Y no hablo de CanTV porque CanTV la tienen destrozada con la política, pero si CanTV pudiera volver a ser una empresa gerenciada eficientemente, nosotros no necesitamos, o sea, necesitamos una empresa privada. Lo que no necesitamos es por detrás un operador de Estados Unidos, porque ahora tenemos talento para generar eso. Cuando nosotros hicimos la privatización de CanTV había una realidad, no teníamos el conocimiento, pero es que ahora hay conocimiento. Y el que no tiene conocimiento, hay suficientes venezolanos en el mundo o suficientes gerentes en el mundo, porque también es bueno pensar en traer cultura de afuera y gente de afuera, es decir, para ponerlos a dirigir los negocios en Venezuela. O sea, porque también es humilde entender que hay gente que lo hace mejor que nosotros. Entonces, coño, si Microsoft puede traerse un indio, ¿por qué nosotros no podemos traer una empresa nuestra como que antes a que la dirija un gringo? O sea, el tema fundamental aquí es darle una vuelta al país y salir de unos esquemas de parcela que nosotros tenemos. Yo incluso siento que al sector académico una de las cosas que le ha hecho falta es que cómo me integro sin perder mi condición de élite, pero planteándome las cosas de otra manera, porque yo tengo un conocimiento que es necesario para la sociedad. Entonces, digamos que así al voleo, no creo que en 2 horas uno pueda resolver todo lo que tiene el país, pero creo que esas acciones son esenciales para por lo menos empezar a mejorar unas cosas. Gracias, Fidel. Nos deja más reflexiones con tu respuesta. Bueno, yo tengo más preguntas, pero no las voy a hacer porque si no monopolizo aquí la cuestión. Augusto Nichols, adelante. Bueno, yo lo que quería es estar de acuerdo con Fidel en algunas cosas, y en otras quizás tengo un pensamiento mucho más amplio. Creo que Fidel ha tocado ciertos temas de lo que es la digitalización. Hay que realmente, Fidel, diferenciar lo que es digitalización de transformación digital. Digitalización es parte de lo que tú dices: automatizar procesos, meter la infraestructura tecnológica, digitalizar canales. Pero la transformación digital va mucho más allá. ¿Entiendes? Hay que cambiar los modelos de negocio, hay que realmente ser omnipresentes, una serie de factores que se necesitan para llegar a lo que es transformación digital. Un aspecto que tú tocaste muy someramente es lo que es la cultura, el cambio cultural, el cambio mindset que tiene que tocar desde los directivos, el gobierno, la pirámide. Nosotros en el TEC de Monterrey hicimos
un cambio del modelo educativo hace 6 años. Tardó 3 años en montarlo y todavía lo estamos cambiando. ¿Ok? Donde parte de lo que tú dices, se evalúa por competencia, se establecen retos, se trabaja con las empresas y con el gobierno. Esa pirámide de empresa, o sea, industria, gobierno y universidad o el sector educativo, nosotros la montamos. ¿Y qué pasó? Que realmente vimos una mejora en el performance porque lo damos desde la prepa. La prepa es tercer año de bachillerato. Desde tercer año de bachillerato, nuestros estudiantes están entendiendo qué es programación, qué es transformación digital. O sea, cuando ya entran a la universidad, entran casi 100% digitales. Las clases de nosotros son con casos reales de empresas. Nosotros tenemos 150 empresas que todos los semestres le ponen retos a los estudiantes. Estoy hablando de la escuela de negocios, que es la que yo doy clase, pero la escuela de ingeniería tiene empresas donde hacen simulaciones en tiempo real, donde se hacen concursos de robótica y se crea todo ese ecosistema que tú mencionaste, el ecosistema digital. Por ejemplo, nosotros tenemos incubadoras de empresas, tenemos aceleradoras de empresas, tenemos concursos como el que hacen aquí en Venezuela de ideas. Y todo eso forma parte del ecosistema. Entonces, hay que comenzar por hacer lo que tú llamas una agenda digital, yo lo llamo una estrategia digital, que es que el gobierno se cambie la mentalidad donde hay un patrocinante que realmente convenza al gobierno que hay que meterse en la era digital, o sea, la transición, porque si no, no vas a ir para ningún lado. Si no, mira, yo he asesorado alrededor de 5 empresas en México en proyectos de transformación digital. Y comienzo, la primera, doy una presentación donde le pregunto o obligo que esté la directiva. Si la directiva no está de acuerdo en ir hacia adelante con esto, yo le digo, señores, buenas noches. Aquí no vamos a trabajar. Porque si no tenemos ese apoyo, es muy difícil. Lo mismo pasa a nivel de país. ¿Entiendes? Si tú no tienes el apoyo de la alta gerencia, en este caso le hace el gobierno, alta gerencia del gobierno, es muy difícil llevar a cabo proyectos de este tipo. Entonces, te quería corroborar un poco de eso, ¿entiendes? Tú te concentraste más que todo en la infraestructura tecnológica, pero esto va mucho más allá, ¿entiendes? Requiere que, por ejemplo, el proceso de transformación digital, yo tomé, no me lo vas a creer, tomamos la mayoría de los profesores, porque era obligatorio, 50 minicursos, 50, donde nos enseñan cómo dar clases en el ambiente híbrido, cómo utilizar la infraestructura tecnológica, cómo manejar las intervenciones de los alumnos en un proceso que hace remoto. Y México tuvo una ventaja, ¿ok? Por ejemplo, cuando vino la pandemia, nosotros nos switchamos rápidamente a dar clases por internet. ¿Y sabes por qué? Porque ellos están preparados por la cuestión de los terremotos. Ellos en el 2017 sufrieron un terremoto muy fuerte que tumbó parte de la ciudad. Entonces, ¿qué hicieron? Básicamente crearon la infraestructura para este tipo de clases. Entonces, hay que preparar a los profesores, hay que realmente poner la infraestructura definitivamente. Y nos concentramos tanto en las habilidades soft, a llamadas suaves, y las habilidades técnicas. Cómo resolver problemas, cuál es tu nivel de resiliencia, cómo realmente tú trabajas en equipo, cómo resuelves problemas complejos, etcétera. Ese tipo de cosas nosotros nos enfocamos. Eso es lo que quería comentarte, ¿okay? A manera de comentario. ¿Okay? Muchas gracias, Augusto. Jorge Baral, adelante. Tiene el micrófono apagado. Fidel, bueno, magnífica tu presentación. Me gustó, pero me sentí muy triste. Mencionaste muchas cosas por las cuales ella ha recorrido los últimos 30 años. Y he hecho muchos intentos y he tenido muchos fracasos. Y realmente es muy bonito ver todas esas cosas, pero realmente yo por lo menos me he sentido que no he tenido quizás todas
herramientas conmigo para poder lograr todo lo que aspiramos y, por ejemplo, lo que tú planteas. Porque hay muchos problemas. Alberto acaba de mencionar un aspecto que es realmente no solamente la parte tecnológica, sino es la parte ya, no sé si Alberto se está refiriendo a la parte humana, por supuesto, cuando habla de transformación digital, a la parte social y a la parte cultural, pero también está el componente político, también está el componente político. Yo realmente soy de los que pienso y te tengo en la lista de personas interesadas de echarle piernas a todos estos procesos, no importa cuál sea el sistema político que exista, porque realmente no podemos estar esperando hasta que realmente haya un cambio para empezar a cambiar el país. Me alegran algunas cosas que tú mencionas y que tú tienes una esperanza, o sea, ves con agrado algunas cosas que se hacen en Conatel, cosas que realmente para mí son desconocidas. Más bien la información que yo tengo de Conatel es que realmente no está en esta onda, pero me parece que tú tienes una información más fidedigna sobre proyectos que hay dentro del ámbito de Conatel en esta línea de lo que tú estás Y sin mencionando. querer interrumpirte, es lo que vi en la presentación, que además hizo un alumno mío del posgrado. Yo tenía una impresión como la tuya, pero él mencionó unas iniciativas que hacían y dije, bueno, mira, qué bien que están haciendo esto. Disculpa que te haya interrumpido. No, magnífico, magnífico. Solo que la gente no conoce, bueno, no es que la gente no conoce, es difícil saber la problemática del gobierno venezolano, gubernamental venezolano. Es que en realidad hay niveles y hay personas a nivel tecnológico que están tratando de trabajar y hacer cosas buenas, ¿verdad? Eso me consta porque he estado trabajando con ellos durante 20 años. Yo he estado muy vinculado con todo el desarrollo de las tecnologías de información. De hecho, últimamente mi última experiencia fue trabajando en Canaima, con las canaimitas, tratando de establecer un mecanismo más efectivo de montar la fábrica de producción de las canaimas, pero nuevamente entró otro aspecto de otra índole y realmente las canaimas se manejaban de una manera más de índole político que desde el punto de vista educacional. Entonces, y eso inclusive eran grupos. Un grupo estaba a favor, pero después venía otro y estaba en contra de lo que había dicho el anterior. Y uno piensa que el gobierno o el chavismo es homogéneo, pero es sumamente heterogéneo. Y realmente hay idas y venidas y hay vaivenes. Sin embargo, yo soy muy optimista. Bueno, soy optimista, ¿no? Sigo trabajando dentro del ámbito en que esté a mi alcance. Y en ese caso, el ámbito que está a mi alcance es la Simón Bolívar, donde ya llevo 50 años, pero todavía sigo en ese asunto. Y en este momento, por ejemplo, para información tuya y de los que están oyendo, acabo de terminar el primer trimestre pasado, y mañana comienzo la segunda versión del trimestre, es Computación 1 para ingenieros. Y entonces yo he tratado de incorporar muchísimas de las cosas que se han discutido en estos seminarios que se hacen acá en la academia, de cómo deben ser la formación de los ingenieros en el futuro y tal. He estado tratando de incorporarlo y bueno, por supuesto, tú haces un experimento y no necesariamente el primer experimento es del todo positivo, pero es enriquecedor. La reacción, tuve 27 alumnos y de los 27 alumnos, bueno, el resultado es que formé un taller para los 27 alumnos seguir trabajando, pero ya no como en la parte de estudios, sino desarrollo. Aquello de que hay que empezar a vincularlos con el trabajo. Bueno, en eso estoy empezando a experimentar cómo de esos 27 alumnos que me quedaron 10, en realidad, pueden seguir, ellos siguen estudiando, tercero, cuarto, quinto, hasta que se gradúen, pero la idea es empezar a fomentar que ellos se vinculen con proyectos concretos del país, en el área agrícola, por ejemplo, en el área
en el área bancaria. Muchos de ellos están interesados en inteligencia artificial. No se necesita estar metidos en computación. No son ingenieros de computación, son ingenieros mecánicos, ingenieros geofísicos, ingenieros eléctricos, de telecomunicaciones, que realmente no están vinculados a computación, pero están interesadísimos en trabajar en aplicaciones de eso, en ese esquema. O sea que es una experiencia que estoy empezando a vivir, y esa es mi forma de por lo menos no quedarme con los brazos cruzados ante la cantidad de cosas que hay que hacer para poder hacer esa conversión, esa transformación digital que habla Alberto, necesaria en el país. Pero aquí hay una pregunta que te quiero hacer concretamente, y te la quiero hacer de la mejor manera. Yo vivo diciendo a la gente que el término TI es tecnología de información, y las tecnologías de información incorporan, por supuesto, la comunicación de información, porque sin la información, si se queda en la mente de las personas, de nada sirve. Para que la información fluya, tiene que haber comunicación. Por eso que las TI incluyen la parte de comunicación de información. La parte que no incluye es comunicación de otras cosas, como puede ser todo lo que tiene que ver con materiales o personas o otras cosas. Entonces, cuando se habla de la TIC, yo vivo diciendo que las TIC es una traducción indebida de las TCI, que es Tecnología de Comunicación de Información, y que realmente cuando se habla de tecnologías de información y comunicación, es un concepto arcaico de cuando realmente había la separación del mundo telecomunicaciones analógicas y la computación digital. Pero a partir de los 90, con la convergencia que tú has mencionado, ya eso es un solo paquete, y por eso es que realmente se usa el término TI. Sé que TIC es el término que usan los europeos, y en particular los ingleses, fueron los que promovieron eso, y las Naciones Unidas lo usan, pero yo insisto en que realmente ese no es un problema de nombres, es un problema que lo que está detrás es sencillamente una concepción. Entonces, como tú insististe mucho que sea una ley de TIC, si bien yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, yo me pondría que se llamara ley de TIC. Pero quería ver por qué tú insistes con énfasis de que sea una ley de TIC. ¿Por qué la C y no solamente la TI? Esa es la pregunta. Yo siento que tiene que ser una ley convergente, es decir, Correcto. englobando telecomunicaciones, informática y la parte de comunicaciones que tenemos dispersa. Es decir, sobre el mismo medio digital hoy en día nosotros podemos entregar radio, televisión, porque al final la radio y la televisión están llegando por internet. Es decir, tener la estructura de ley que ahorita tenemos obliga a pensar en que tenemos que regular los servicios de modo individual y por sectores, porque ese es uno de los primeros errores que tiene la ley en Venezuela. Entonces nosotros regulamos telecomunicaciones por telefonía móvil, y de hecho damos una habilitación para eso. Damos telecomunicaciones por telefonía fija, larga distancia nacional e internacional, son habilitaciones al final. Después, si usted quiere tener una radio, es una licencia. Y después, si usted quiere tener una televisora, esa es otra licencia. Entonces, la pregunta es, ¿eso tiene sentido en el siglo XXI? No, no tiene ningún sentido, puesto que si tú quieres montar una emisora de radio, no necesitas que el Estado te dé el espectro. Tú montas tu vaina en internet, y ahorita hay hasta derecho de autor que llaman el self-create, y hay gente que está generando contenido, y hay radios en internet. Entonces, al final, no me quieres dar el espectro porque ese es un premio porque yo soy del gobierno, pues yo monto mi radio. Lo mismo si quiero montar mi televisión, mi contenido. Es decir, RCTV descubrió muy tarde que, bueno, está bien, me jodieron, me quitaron esto, pero al final ellos están, si hubieran hace mucho tiempo dedicado a hacer lo que están haciendo ahorita, a lo mejor serían un líder. Porque al final el contenido que ellos tienen, que es lo que vale, va por internet. Entonces yo pienso que la estructura, como está soportada sobre la convergencia, lo que hace es que estas tres cosas, y cuando yo hablo de TIC, que a lo mejor no fui lo suficientemente específico, es que si tú vas a operar
en telecomunicaciones primero deberías no operar telecomunicaciones, deberías operar sobre convergencia, sobre servicios convergentes, y todo el que quiera prestar servicios convergentes tenerlos. Y los recursos que tiene el Estado, facilitarlos para que haya esto. Y el tener un modelo convergente y una estructura TIC es para yo fomentar la construcción de contenidos en el país. Es decir, ¿por qué yo tendría que contratar a Netflix? O mejor dicho, ¿por qué yo tendría que facilitarle las cosas a Netflix si yo puedo tener Radio Caracas? En todo caso, como Netflix está entrando, lo que tengo es que crear condiciones para que Radio Caracas pueda competir con ellos, porque al final es una competencia del lado del acceso, una vez más, por el contenido. Entonces, al final, el tomar la decisión de que esto vaya así es porque a ti lo que te interesa es desarrollar cosas y que haya inversión privada en sectores que son importantes para el desarrollo. Entonces, cuando yo hablo de una ley TIC, porque creo que esta misma confusión la tuve con José Manuel Martínez, porque él manejaba en informática y sociedad otros temas, yo no estoy hablando de que el Estado tenga que regular temas de cómo era en el pasado con la OCDE, cuántas computadoras tiene la del Estado, no. Me refiero al modelo convergente y salir de una ley que ahorita está anclada en un modelo prehistórico, para pensar en lo que está pasando en la realidad. En la realidad es que la industria es convergente. Y entonces la realidad es que yo debería tener una estructura de ley que soporte esa realidad convergente. Y la realidad es que si yo tengo un operador como Digitel, que es lo suficientemente grande, que es venezolano, a lo mejor con los debidos estímulos, ese operador Digitel, si tiene el espectro y tiene los recursos, pues él pudiera también, si le da la gana, ofrecer una televisora y a lo mejor asociarse con un RCTV y ofrecer los servicios, o con una Venevisión Digital, o con el que esté generando contenido. Entonces, digamos que el tener un modelo que fomente la inversión, porque al final no estoy hablando de regular, incluso yo pienso que esa ley debería ir a cosas como que la regulación debe ser del tipo ad hoc. Es decir, después de que ocurran las cosas y sea una regulación abierta a competir y obliguen las cosas que hay que obligar. Es decir, garantizar que haya competencia, el servicio universal que se oriente a lo que yo necesito orientarlo, por ejemplo, dotar de computadoras en las esquinas, en las escuelas, perdón. Y yo el ejemplo de Colombia lo tengo claro porque me precio de ser amigo de Diego Molano. Y entonces conozco lo que él hizo allá. En Colombia no se preocuparon por un proyecto canaimita, porque yo honestamente cuando eso lo inició Chávez dije, esa vaina no tiene ningún sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque nosotros no tenemos economía de escala para construir las computadoras, tenemos economía de escala para hacer programación, eso sí, porque eso es talento. Eso no importa si es 1 millón de personas o 100 millones de personas, eso es conocimiento. Pero en el caso de Colombia no se desgastaron en eso. En el caso de Colombia fue que cuando asignaron que fue el primer proyecto de Diego, me recuerdo, cuando asignaron la banda del AWS, que es la banda del 2500, que fue para el servicio de banda ancha, pusieron obligaciones universales de dotación en las escuelas de tablas y computadores. Y era parte de la universalidad del servicio. Es decir, la universalidad del servicio no es el acceso, la universalidad del servicio es mejor dicho, es el acceso, pero el acceso como es. Es decir, antes era la línea que llegaba al hogar. En el core, y se hablaba de universalidad porque era tener un teléfono en la casa, eso era muy barato. Es que ahora la universalidad es que la gente se conecte a internet, no que tenga internet. Que son dos cosas distintas. Entonces, ese modelo de TIC o ese modelo de convergencia, porque lo podemos llamar una ley convergente, una ley TIC, para quitar a lo mejor las equivocaciones, porque me puedo quedar corto, se refiere a este proceso, es decir, garantizar que yo tenga todas las posibilidades competitivas que la realidad convergente está permitiendo en este momento. Garantizar que el espectro sea un recurso para acceder de banda ancha. Entonces, si usted quiere ofrecer contenido, usted me dice que puede llegar a la casa de los pobres y además va a llegar con su servicio de Radio Caracas Televisión Digital, porque lo va a llevar sobre un servicio de internet, pues hágalo. A mí que me interesa que usted llegue a la casa. Y a lo mejor yo le pongo una obligación. ¿Sabe cuál es la obligación? Que si usted llega a la Dolorita, a 100 hogares en la Dolorita, dele computadora. Y universalizar este concepto. A eso es a lo que yo me refería, que claro, podemos hacer otro, creo que en otro de los foros que yo hice hablamos del proceso de lo que esto representa.
Y eso, por supuesto, tener una ley convergente debe cubrir lo que es todo un proceso de agenda digital, porque una agenda digital tiene 5 patas, no tiene una pata. Tiene una pata que es el gobierno electrónico, pero tiene otra pata que es el ecosistema digital. Tiene otra parte que es el proceso de digitalización en las empresas. Tiene otra parte que es la educación. Es decir, una agenda digital no es una, porque yo creo que el Estado colombiano primero se aseguró de tener un individuo que estuvo durante 5 años en el ministerio del TIC, que era como se llamaba el ministerio. Pues él impulsó una cantidad de medidas para que esto ocurriera. Que para mí es descabellado, no, yo te pudiera responder con la experiencia de Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez, al final, mucho del talento pensante que tenía Venezuela terminó trabajando con él, porque la realidad, y yo creo que es la experiencia de lo que hemos tenido en Venezuela, y digamos, la polarización, ¿a quién beneficia? ¿A quién está beneficiando eso? Porque yo al final, te lo juro que no me interesa Maduro, a mí me interesa mi país. Y si yo tengo que esperar a que Maduro se muera para ver un mejor país, pues mira, eso no es lo que va a ocurrir. ¿Cómo en este proceso de apertura o de cosas que hay en Venezuela podemos integrar iniciativas en un gobierno que pareciera estar dispuesto a abrir en algunos espacios? Si tú lo reconoces, mira, es que el problema no es reconocerlo, no, está bien, tú estás ahí. Lo que a mí me interesa es que el Internet le llegue a los niños en las escuelas. Porque el futuro de Venezuela no es Maduro, eso es parte del pasado. El futuro de Venezuela son esos niños que no tienen internet. Entonces Gómez tuvo un tipo tan brillante como Gumersindo Torres, que fue el padre de las leyes de concesiones que tiene Venezuela, porque las concesiones petroleras no se han cambiado en nada de lo que hizo Gumersindo Torres. O tuvo tipos como Pío Tamayo, que además lo adversaban. Entonces, digamos que de qué manera en los espacios que se abran, cómo salimos de este juego que está trancado, porque en el juego trancado, bueno, a ellos no les importa. Oye, pero a mí sí me importa, ¿entiendes? Porque yo sí quisiera que mis hijos regresaran, a lo mejor yo no regreso, pero yo sí quisiera que mis hijos y mis nietos regresaran. Entonces no sé si con eso respondí la pregunta. No, en realidad, no, me aclaraste que lo que yo sospechaba es que tú hablas de tecnologías de comunicación de información. Mi observación con respecto al uso de TIC es que el TIC, tecnologías de información y comunicación, incluye aspectos de la comunicación que no es comunicación de información. El punto es que yo me formé ingeniero civil especializado en vías de comunicación. Y cuando yo hablo de comunicación, hablo de donde también incluyo túneles, puertos, aeropuertos, una cantidad de cosas que no tienen que ver con comunicación de información. Entonces, cuando la gente usa TIC para hablar de tecnología, información y comunicación, está hablando de información y comunicación de información. No está hablando del concepto de comunicación, que es muchísimo más amplio. No, o sea que refleja una visión parroquial, en el sentido de que estás pensando que toda la comunicación es comunicación de información. Y la comunicación es extremadamente más amplia que la comunicación de información. Por eso es que realmente yo creo que justamente en base a lo que tú dijiste, que es el concepto de convergencia, ya se acabó de hablar de informática y telecomunicaciones, que es como se llamaba, se hablaba antes de los 90. Se hablaba de informática porque era digital y comunicaciones que cubría todas las cosas que tú estabas mencionando. Pero cuando realmente entra la convergencia y la información pasa a ser el elemento central, que tú o lo guardas o lo almacenas o lo transformas o lo comunicas, ¿verdad? Ya entonces estás hablando de tecnología de información en todas sus dimensiones. Y eso incluye las telecomunicaciones de información. ¿Me explico? Entonces, por eso es que TI es un concepto muchísimo más amplio. Perdón, el TI incluye lo que la gente llama TIC. Y la TIC tiene sentido, por ejemplo, ahorita con la pandemia, la TIC tiene sentido porque realmente están el delivery. Si realmente tú compras por teléfono, compras tú, o con el celular, tú compras de la pizza, realmente tú envías por la vía de comunicación de información, por los canales de radio, de telefonía, estás enviando la solicitud. Pero la pizza no te la pueden enviar por el mismo canal. Tiene que ser por otro esquema.
Y entonces hay fenómenos de transporte, hay fenómenos de conmutación, hay fenómenos, todo eso que tiene que ver con comunicación, pero no es comunicación de información. Entonces, el punto mío y la observación que hago por mi formación de ingeniero, que no es en otras áreas, de ingeniero civil inicialmente, es que cuando se dice TIC para hablar de comunicación, se está dejando fuera el aspecto de comunicación que es mucho más amplio. Realmente te estás centrando en comunicación de información. Entonces, para eso tú usas sencillamente TI, que es lo que hacen los norteamericanos normalmente. Ok, ese era mi punto central de mi posición con respecto a eso, sobre todo por el hecho de que tú hiciste mucho en TIC, las leyes de TIC, y yo estoy de acuerdo contigo, tenemos que trabajar, y quisiera estar trabajando contigo en la creación de una ley de TI, de tecnología de información integral, como tú lo has planteado, que sea convergente. Si quieres, llámalo convergente o lo que sea, pero estoy de acuerdo contigo. ¿Ok? Sí, me imagino que en Colombia hubo esta misma discusión porque en Colombia se llama la ley convergente. Ajá. Salió del ministerio TIC de Diego Molano, pero la ley se llama la ley convergente. Es que ese es el concepto, ese es el problema. Mira, Ok, gracias, Fidel. Gracias. Mira, no sé si le quería contestar algo después a Alberto Nicola, su intervención, y Gonzalo Morales tiene la palabra. Adelante, Gonzalo. Gracias. Excelente disertación. Yo creo que esto había que hacerlo muy, muy a tiempo. Tú dices que estamos con el juego trancado. Efectivamente, el juego está trancado. Los dos púgiles están en el centro del ring dándose golpes y dándole golpes a otros que a veces no tienen nada que ver. Yo creo que se puede estar presentando en este momento un acercamiento no del todo completo, pero luego de ese acercamiento tiene que haber algún tipo de convergencia, algún tipo de acuerdo mutuo donde cada uno cede para el beneficio del país. Eso es lo que ambos van a tener que comprender y acabar con esa serie de restricciones que prácticamente dificultan el avance de este sector que es políticamente muy importante para algunos. Políticamente porque tú puedes decir lo que sea por las ondas. Entonces yo creo pues que el acercamiento hay que profundizarlo y luego la convergencia también a proyectarla, a favorecerla. Y las explicaciones que han dado otros, muy buenas también, excelente. Muchas gracias. No, bueno, gracias a todos. Yo no sé si tenemos más, porque como para mí es tarde, pues aquí son las 1 de la mañana. Sí, ¿verdad? Tú estás ya en madrugada. Sí, yo estoy de madrugada aquí en Guinea Ecuatorial, entonces... Bueno, mira, si no hay más preguntas y en vista de que nuestro invitado está en otro uso horario, le agradecemos mucho a Fidel su conferencia y sobre todo el conversatorio que nos ha permitido aclarar ciertos conceptos como el de las TIC, que ahora vamos a, esa C la pudiéramos usar como convergencia, Ajá. ¿verdad? De repente. Tecnología e información convergente. Sí, algo así. Realmente en el libro que yo presento el 18, hablo es de una ley convergente más que de una ley TIC, pero que por cierto, bueno, si hay la oportunidad, a ver si podemos hacer la presentación en la academia. Yo igual tengo previsto lanzarlo con el portal de la academia, tan pronto pueda sacar el RIT, pero igual después del 18, si podemos hacer la presentación del libro y yo buscar la manera de, si alguien tiene cuenta en Amazon, lo puede descargar gratis, si tienes cuenta en Amazon Prime. O sea, el libro se llama Ocurrió en Venezuela. Pero ahí, por bueno, supuesto que sí, ya de antemano te digo que
sería un honor para la comisión que pudiéramos presentar el libro, que por cierto tuve la oportunidad de leerlo y dice muchas cosas interesantes Fidel en ese libro, ¿no? Sí, el libro tiene además una entrevista que yo tuve la oportunidad de hacerle a Felipe González, que todavía está vigente. Muchas de las cosas que ahí están, pero también tiene unos episodios importantes, cómo nació la telefonía en Venezuela, lo que nosotros inventamos, cómo fue el proceso de privatización de CanTV, narrado desde un actor, porque yo tuve la posibilidad de acompañar a Fernando y al grupo de gente. El prólogo del libro lo hicieron, por cierto, Alfredo Abella y Paul Esqueda, así que, bueno, si se puede hacer, entonces, bueno, si no tenemos más nada, yo, si lo podemos hacer y ya quedamos comprometidos, lo coordino contigo, bueno, yo Sí, me sí. despido. Seguro que sí, darlo por un hecho. Bueno, entonces agradecemos mucho a Fidel esta oportunidad, esta reunión y quedamos comprometidos para la presentación del libro. Y bueno, y muchas de las cosas que aquí dijeron van a ser de obligatoria reflexión, Fidel. Bueno, Bueno, agradecidos a todos por su participación y será en una próxima oportunidad que nos veremos. gracias a todos, buenas noches. Ok, buenas noches, felicidad. Gracias, Fidel. Todo, gracias a ustedes. Bueno.